¿Cómo identificar cuando un toma corriente está controlado por un interruptor como este? ¿Alguna vez has entrado a una habitación y te das cuenta que hay varios toma corrientes, pero necesitas saber cuál está controlado con el interruptor? Cuando tengo un toma corriente como este, que es dividido, quiere decir de que uno de estos dos tiene corriente permanente y uno de estos dos está conectado con el interruptor. Te voy a explicar cómo yo hago para identificarlo. Por ejemplo, voy a hacer uso de esta herramienta para probar la corriente. Este no tiene corriente. El de abajo es el que tiene corriente permanentemente. Así es de que voy a ver cuál es el interruptor que controla esta parte. Si te das cuenta, este toma corriente, este toma corriente, este toma corriente y este se ven igualito. No hay manera de saber cuál es el toma corriente que está dividido y controlado con el interruptor. Pero en este video te voy a enseñar una forma muy sencilla que yo hago o que yo utilizo para identificarlo rápidamente cuando regreso a este apartamento. Aquí están los tres interruptores. Este controla la luz del ventilador. Este controla otra luz de acá del pasillo. Este de acá, el de en medio, es el que controla el interruptor, la parte de arriba. Si lo bajo, se apaga la luz. Ahora, ¿qué es lo que te quiero enseñar? Ahora fíjate lo que yo voy a hacer. Le voy a quitar la tapaderita. Así. Luego voy a sacar el toma corriente completamente. Y lo que voy a hacer, lo voy a instalar invertido. De esta forma. Voy a asegurarme que el tornillo esté bien. Y vuelvo a poner otra vez la tapa decorativa de este toma corriente. Y queda de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que estoy logrando con esto? Si esta persona cuando se mude a este apartamento llama por teléfono y dice de que uno de los outlets no funciona o de que uno de estos interruptores no funciona para nada, es fácil para mí explicarle a ellos de que vean todos los toma corrientes y el toma corriente que está invertido como este es el que está controlado por el interruptor. Por ejemplo, ahorita voy a hacer la prueba, subo la prueba, subo el interruptor y el toma corriente encendió. Bajo el interruptor y el toma corriente se apaga. Solo es una parte de las dos partes que están en el toma corriente que está dividido y está controlado con el interruptor. De esa manera se me facilita el trabajo para poder guiar a un residente que está reportando un problema eléctrico. Y si yo vengo a este cuarto otra vez, yo puedo identificar inmediatamente cuál es el toma corriente.